Desde una mujer que construyó un apartamento entero oculto dentro del cartel de una tienda, hasta un hombre que vivía en secreto dentro del ático de otra persona. Te mostramos lugares alucinantes en los que la gente realmente ha vivido. Incluyendo este extraño pueblo en Inglaterra. En serio, este pueblo está construido en medio de un centro comercial. Sí, el Queensgate Center no estaba en uso, así que construyeron aquí estas extrañas casas coloridas para aprovechar el espacio. Puedes conseguir una por poco más de $160,000, aunque si quieres ver la luz del sol tendrás que lidiar con mucho. Las ventanas de los apartamentos están ubicadas detrás de las ventanas del centro comercial. ¿Ah? Todo el ambiente es súper espeluznante. Las casas en sí parecen más bien viejas casas de muñecas. Me recuerda a la linterna del Valle de Chagrin, la que... Construida para parecerse a un pueblo de la década de 1940, esta residencia de vida asistida increíblemente única en Ohio está diseñada para pacientes con demencia y cuenta con pequeñas casas con porches y una alfombra verde césped como piso, todo dentro de un enorme edificio principal. Los techos están pintados de color azul cielo y equipados con fibra óptica que imitan la luz del día y las estrellas, todo diseñado para ayudar a los residentes a sentirse como en casa, a la vez que se garantiza su total seguridad. Pero aún no has vivido nada. Cada una de estas casas es más loca que la anterior. Y ya viene esa mujer que vive en el cartel de una tienda de comestibles. Pero primero, si estás buscando una casa en Londres, Reino Unido, la seguridad cuesta mucho dinero. Y el artista de 28 años, Harrison Marshall, no podía permitírselo. Sin embargo, en enero de 2023 tuvo una idea realmente descabellada. Marshall era parte de Skip Gallery, una empresa de arquitectura que reutiliza contenedores viejos. Entonces, ¿por qué no convertirlo en una casa? Eso fue exactamente lo que hizo. Le llevó un mes construirlo, agregándole cosas al contenedor y transformándolo en una estructura que medía 3 metros de alto y un poco más de 4 metros en su punto más alto. La estructura estaba revestida de tejas de cedro y el techo estaba hecho de plástico reciclado y aluminio. ¿Inteligente? Sí, pero no era lujoso. Durante las primeras 6 semanas no tenía electricidad, por lo que tampoco había calefacción. Una vez la humedad llegó a ser tan intensa que Marshall levantó su colchón y descubrió que el suelo que había dejado abajo estaba podrido. ¡Ugh! En cuanto a lo básico, contaba con un baño portátil en el exterior y utilizaba la manguera de un amable vecino para beber y lavar los platos a diario, mientras se duchaba en el trabajo o en el gimnasio. La cocina era igual de minimalista, solo tenía una hornilla, lo que implicaba un montón de maravillas en una sola olla, aunque sorprendentemente ayudó a la vida amorosa de Marshall, al menos al principio. La Skip House era un excelente tema de conversación en aplicaciones de citas, pero las cosas se volvían complicadas cuando la relación se volvía seria. Aún así no se puede negar lo barato que era. El contenedor en sí costó 950 libras, $1,302, y arreglarlo unas 4,000 libras, $5,482. Eso equivale a aproximadamente $6,500 por la casa entera. Algo imposible en la Gran Manzana. Pero, ¿qué pasa con el terreno en el que se encontraba? Bueno, una organización benéfica de arte había logrado asegurarle a Marshall un terreno baldío en Bermondsey, al sureste de Londres, y además cubrió el costo del baño, por lo que vivir allí en realidad no le costó nada a Marshall. Terminó quedándose por un año y a pesar de los desafíos, llegó a amar el lugar. Ahora vayamos a Newport Galles. Allí se encuentra Lighthouse Farm, donde una vez estuvieron 4 viejos contenedores de envío. Pero estos no eran simples contenedores, formaban una enorme casa interconectada para un tal Stephen Gibbons. Después de su divorcio en 1992, Stephen necesitaba un lugar donde quedarse. Afortunadamente, había heredado un terreno de 1 hectárea de su padre y ya poseía algunos contenedores de envío. Entonces decidió convertirlos en su hogar. El interior era sorprendentemente acogedor, con chimenea, muebles y un montón de trastos, fruto de los hábitos de acaparamiento de Gibbons, incluida una colección de pájaros disecados. Estaba completamente aislado, tenía electricidad e incluso un tanque séptico. ¡Qué lujo! Sin embargo, esta casa única tenía un inconveniente: no tenía ventanas. A pesar de esto, Gibbons vivió feliz en su inusual casa durante los siguientes 30 años y crió parcialmente a sus hijos allí. Pero en enero de 2021, el ayuntamiento de Newport llamó a su puerta, y no fue para tomar el té. Le entregaron un aviso, ordenándole desalojar el local, alegando que no tenía permiso de planificación y que dirigía un negocio de reparación de automóviles no registrado. Gibbons quedó atónito. Insistió en que nunca había intentado ocultar su casa a los urbanistas y negó ser reparador. Solo había arreglado un tractor averiado en todo el tiempo que había vivido allí, pero su protesta fue desestimada. El consejo continuó dictaminando que había convertido ilegalmente el terreno
de un sitio agrícola en una vivienda y eso no estaba permitido. En septiembre de 2022 le dieron 6 meses para desalojar. Intentó apelar la decisión alegando que había vivido allí durante mucho tiempo, pero intentar obtener empatía del consejo era como un ciervo intentando cortejar con un lobo. Gibbons lo perdió todo. Habló de la injusticia, de cómo su hogar nunca había lastimado a nadie y de lo destrozado que se sentía. Para colmo de males, tuvo que devolver el terreno a su estado original y se vio obligado a pagar además 8,000 libras, que son más de $10,000. Vaya. Como le quedaban pocas opciones, Gibbons incluso consideró poner su casa sobre ruedas solo para evadir las leyes de planificación. En cuanto a quién lo delató al consejo, en primer lugar, Gibbons tenía sus sospechas. Había algunas personas con las que se había peleado a lo largo de los años. Otros lugareños salieron a apoyarlo. Gibbons había hecho su parte justa por la comunidad. Contribuyó a organizar un grupo de ayuda local durante la pandemia, mantuvo la basura fuera de la entrada de su vecino e incluso atrapó un toro escapado. Más bien suena como un héroe. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé. Intenté contactar a Jonathan Hill, un periodista de Wales Online que lo entrevistó, pero ni siquiera él lo sabía. ¡Ratas! No es solo Gibbons quien ha hecho que los contenedores de envío sean su hogar. En 2013 había una aldea entera de Huaijin en las afueras de Shanghai, donde familias de trabajadores migrantes vivían en 18 contenedores improvisados apilados uno encima del otro. Verás, millones de trabajadores rurales acuden a las ciudades en busca de trabajo, pero no pueden afrontar los exorbitantes precios de la vivienda, por lo que algunos de ellos alquilan casas contenedores. Existían varios pueblos de ese tipo, pero en el de Huaijin la gente pagaba poco más de $80 al mes a su propietario Yang Baofa. Baofa compró los contenedores en 2010, después de darse cuenta de que podía usarlos para eludir las estrictas leyes de construcción de Shanghai. Para construir un edificio se necesita aprobación, pero para los contenedores no. Al parecer, conmovido por la difícil situación de los inmigrantes, convirtió los contenedores en una pequeña aldea y les ofreció un alquiler barato. A pesar de su aspecto rústico, estas casas improvisadas tenían electricidad y agua corriente, aunque eso era todo. No había baños por los que los residentes dependían de baños públicos y casas de baños para lavarse. Con el tiempo el pueblo se convirtió en algo más que un lugar para vivir. La gente convirtió los contenedores en oficinas, tiendas e incluso bares. Sin embargo, esta inusual forma de vida se vio amenazada. El gobierno afirmó que los contenedores no eran seguros y, lo que es más importante, obstaculizaban el desarrollo. En las afueras de Shanghai los residentes fueron desalojados y las ciudades de contenedores fueron demolidas. Esta urbanización a gran escala fue la parte de una campaña estimada en $6 billones para desarrollar infraestructura para alrededor de 400 millones de personas que se espera que se conviertan en residentes urbanos durante la próxima década. La ironía es que las viviendas baratas que demolieron eran para los mismos trabajadores que querían atraer, y ni siquiera se molestaron en proporcionarles viviendas sustitutivas. Al final el terreno se vendió a unos promotores inmobiliarios que lo utilizaron para construir un montón de cosas caras. Por supuesto, hay quienes consideraban que el diseño del contenedor de envío es elegante. En el pueblo de Lo Barnechea, Chile, ubicado en las faldas de los Andes, se encuentra una casa gigantesca, construida con 12 contenedores, que cubre casi 353 metros cuadrados. Esta audaz estructura hace alarde de su revestimiento de concreto y acero expuesto, logrando un efecto sorprendente. La casa está diseñada mucho más larga que alta, con volúmenes inclinados que siguen el contorno pronunciado del terreno, lo que le valió el nombre de Caterpillar House. En 2020, el diseñador londinense James Whittaker recibió el encargo de crear una casa contenedor en Joshua Tree Park, en medio del desierto de California, que lleva las cosas aún más lejos. Estaría hecha de 21 contenedores distribuidos en todas direcciones y acertadamente bautizada como Starburst House. Whittaker se inspiró en un experimento científico infantil, en el que colgó un grano de sal en un hilo de algodón dentro de una solución salina y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un cristal. Ese mismo año la casa salió a la venta por $3.5 millones, a pesar de que aún no existía. Se suponía que la construcción comenzaría en 2021, pero hasta donde sé, aún no ha sucedido, lo cual es una pena considerando lo loco que parece este lugar. Pero ya basta de contenedores, aquí hay alguien que fue mucho más allá con su loca casa. En abril de 2024, los contratistas que trabajaban en el techo de una tienda de comestibles Family Fare en el condado de Midland, Michigan, notaron algo extraño: un cable de extensión que conducía al letrero de la tienda. Eso definitivamente no debería haber estado allí.
Es más, algunos habían visto recientemente una misteriosa figura vestida de negro de pies a cabeza deambulando por la zona, pero nadie sabía quién era ni dónde vivía. Desconcertado, el gerente de la tienda sospechó que la figura había estado viviendo dentro del cartel y decidió llamar a la policía. Cuando la policía de Midland llegó a la escena, esto fue lo que encontraron. Yeah, I was trying to get my stuff so I can get down right away. I'm moving out of here in 24 hours to get away from all of this. You're coming out right now. Okay. Resultó que esta sigilosa inquilina era una mujer de 34 años que vivía en un espacio estimado en unos 2 metros de ancho por 2 metros de alto y que tampoco vivía en la miseria. Tenía todo lo esencial para un hogar feliz: una cafetera, una computadora, ropa de cama, un teléfono e incluso una impresora. ¿Quién tiene una impresora todavía? ¿Pero por qué vivía en lo alto de un techo? Bueno, ella no tenía hogar y a pesar de tener un trabajo, supongo que no podía permitirse el alojamiento. Dicho esto, al conocerse la historia, ella decidió permanecer en el anonimato y no dijo nada sobre sus antecedentes. ¿Eso de lugar seguro significa que otros lo usaron antes que ella? Ciertamente suena así. Lo que sí sé es que se cubrió el cuerpo de negro y llevaba una máscara y gafas protectoras debido a una alergia súper rara a la luz solar. Vaya, eso es duro. Lo que significaba que ese oscuro escondite era el alojamiento perfecto para ella. Pero espera, ¿cómo llegó allí en primer lugar? Bueno, esta ninja admitió haber escalado el techo usando una escalera plegable y haber subido todas sus pertenencias de esta manera también. No se puede negar el esfuerzo. Sin embargo, dado que tener una persona extraña viviendo en secreto en el cartel de tu tienda es un gran riesgo, la policía tuvo que escoltarla fuera del techo. Afortunadamente nadie presentó cargos. La mujer obedeció, se disculpó con el gerente por las molestias y continuó su camino. Los trabajadores de la tienda recogieron las pertenencias de su pequeña casa y las dejaron resguardadas para que ella las recogiera más tarde. ¿Y dónde está ella ahora? Nadie lo sabe. En cuanto a quién es ella en realidad, un artículo de Detroit News de 2024 afirmó revelar su historia de fondo. Como no ha sido confirmado en otro lugar, no mencionará el nombre que da. Pero según el artículo, la mujer fue criada en Midland en un hogar fracturado y criada por sus abuelos. Durante toda su vida sufrió esquizofrenia. Los pensamientos iban y venían sin control, dejándola exhausta, confundida y aislada. No podía dormir y pasaba sus días creyendo que la gente la espiaba y conspiraba para hacerle daño. A medida que fue creciendo, su comportamiento se volvió más errático. Murmuraba cosas incomprensibles para sí misma e incluso proclamó que era una profetisa. Todo esto afectó sus relaciones familiares y amigos. Incapaz de concentrar su mente en nada, abandonó la universidad en 2014 y renunció a su trabajo a tiempo parcial. No confiaba en nadie. Lo único que quería era que la dejaran en paz. En 2016, su abuelo falleció, empujando a la familia aún más al límite. Ella rara vez salía de su habitación y mantenía a su abuela despierta toda la noche haciendo ruido. Durante el día peleaban constantemente. En agosto de 2022, su abuela ya no pudo más y la echó. A pesar de ofrecerle ayuda para encontrar un apartamento, la mujer se negó. En 2023 vivía fuera de la red, con solo ella misma para depender, arreglándoselas en una tienda de campaña que había montado en un terreno público. En algún momento terminó mudándose a ese techo, y después de su descubrimiento, aparentemente fue vista viviendo en una tienda de campaña en el techo de una lavandería. Como dije, no puedo corroborar el artículo de Detroit News con ninguna otra fuente, y no estoy seguro de cómo obtuvieron la información, pero quien quiera que sea y donde quiera que esté, solo espero que esté bien. En marzo de 2012, en las afueras de Splendora, Texas, en los Estados Unidos, un trabajador postal se encontró con un terreno abandonado. El área estaba llena de basura, y varado en el medio había un viejo autobús escolar roto con sus ventanas pintadas de negro. Allí había 2 niños desaliñados jugando en la inmundicia, sin ningún adulto a la vista. Alarmado, llamó inmediatamente a las autoridades, quienes llegaron al lugar y pusieron a los niños bajo custodia de bienestar infantil. Resultó que habían estado viviendo en el destartalado autobús durante 3 meses. Estaban siendo cuidados por una mujer que se cree que era su tía abuela. Aunque cuidado es una palabra generosa. Los niños no estaban matriculados en ninguna escuela, y cuando ella salía a trabajar sus turnos de 12 horas, los dejaba solos todo el día. Los vecinos incluso recordaron haber visto a los niños deambulando afuera en la oscuridad. Entonces, ¿dónde estaban sus padres? Bueno, ambos habían sido encarcelados por malversar dinero de las víctimas del huracán Ike en 2008. Qué triste. En el interior del autobús no todo estaba mal. Tenían baño, electricidad, acceso a internet, televisión, aire acondicionado y literas para niños. Al parecer solo iba a ser un hogar temporal mientras se construía una casa real en el sitio.
De todos modos, dejar a niños pequeños solos bajo cualquier circunstancia es inaceptable. Esta historia fue demasiado. Hora de liberar algo de tensión. A todos nos encanta ir al baño, pero en 2006, Pam Babcock, de 35 años de Ness City, Kansas, lo llevó al extremo. Después de pelearse un día con su novio, Pam se escondió en el baño de su casa móvil y se negó a salir. Las horas se convirtieron en días, las semanas en meses y Pam solo se volvía más esquiva. Se convirtió en parte de la rutina diaria de la pareja. Ella se lavaba en la bañera y se cambiaba de ropa mientras su novio, Corey McFarren, de 36 años, le traía comida y bebida. Charlaban sobre cosas cotidianas y todos los días él le pedía que saliera del baño, pero ella siempre respondía, tal vez mañana. Luego, en un momento dado, se dirigió al inodoro y se negó a bajarse. Ella permaneció sentada allí durante más de un mes, sin apenas moverse, y el efecto que esto tuvo en su cuerpo fue horrible. Piensa en lo entumecido que se te pone el trasero al estar sentado en el mismo sitio durante un par de horas. Bueno, un mes tiene 730 horas. La presión prolongada de estar sentada en el asiento durante tanto tiempo hizo que su piel comenzara a ampollarse, y a medida que las heridas sanaban, su piel comenzó a crecer alrededor del asiento del inodoro. Esto dañó los nervios de sus piernas, lo que junto con su inmovilidad provocó que se consumieran. ¡Oh cielos! Todo llegó a un punto crítico cuando en febrero de 2008, Corey encontró a Pam aturdida y letárgica. Había sido suficiente. Después de 2 años en el baño, Corey, preocupado, finalmente llamó a las autoridades. Lo cual es 2 años demasiado tarde si me preguntas. Cuando llegó la policía quedaron en shock. Pam insistió en que estaba bien y no quería irse, pero esta vez no tenía otra opción. Sacando una palanca, los policías quitaron toda la tapa del inodoro, con ella todavía sentada, y la llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos la extrajeron minuciosamente de su cuerpo. Pero, ¿por qué alguien haría esto? Lamentablemente, Pam tuvo una infancia traumática llena de abusos, y probablemente sufría de agorafobia, un miedo a situaciones en las que escapar podría ser difícil o sin ayuda disponible. Salir de casa a menudo le provocaba ansiedad, pero Pam lo llevó un paso más allá. El baño era el único lugar donde se sentía segura. En cuanto a por qué Corey no pidió ayuda antes, dijo, ella es una adulta, ella tomó su propia decisión. Después de un tiempo te acostumbras. Claro. Posteriormente, Corey fue acusado de maltrato a un adulto dependiente y condenado a 6 meses de libertad condicional. Pam fue dada de alta del hospital después de meses de tratamiento, aunque se perdió el rastro sobre qué le sucedió después. Algunos dicen que sus piernas se deterioraron tanto que ya no pudo caminar y permaneció en una silla de ruedas, pero sin ninguna evidencia clara, no puedo decirlo con seguridad. Ahora, si hubieras viajado desde la estación de trenes de New Delhi en algún momento entre 1975 y 1985 y hubieras decidido descansar en la sala de espera, te habrías encontrado con una vista increíble. Allí vivía la familia Mahal. La madre Willett Mahal, sus 2 hijos, sus 7 sirvientes y 13 perros guardianes. Entonces, ¿qué estaban haciendo todos allí? Bueno, Willett afirmó persistentemente que ella era de la realeza india, descendiente de la casa Ubud, depuesta hacia muchísimo tiempo. Ubud o Awadh fue una vez un reino musulmán chiita en el norte de la India, con la capital de Lucknow como su base. Pero en 1856 todo se desmoronó cuando fue anexada al Imperio Británico. El entonces gobernador de Ubud, Wajid Ali Shah, fue despojado de sus tierras y exiliado. En la década de 1970, Willett declaró que era descendiente del último rey de Ubud y prometió esperar en la sala de espera VIP de la estación como forma de protesta hasta que le devolvieran sus propiedades ancestrales. Había decorado el salón con todos los lujos que se esperarían de la realeza: alfombras, plantas en macetas, un juego de té de plata, y Willett esperaba ser tratada como de la realeza también. Incluso sus propios hijos la llamaban Su Alteza. Si alguien quería hablar con ella, se le pedía que lo escribiera en una nota. Luego un sirviente se lo entregaría en una bandeja de plata y leía el mensaje en voz alta. Su ocupación del salón era ilegal, pero cualquier funcionario del ferrocarril era rápidamente ahuyentado por sus perros y ella respondía a cualquier intento de desalojo con la amenaza de beberse una botella de veneno de serpiente. Esa es una forma de abordarlo. Aún así, durante todos estos años, el gobierno insistió en que ella no tenía derecho a un palacio. Además, su reivindicación real del linaje Ubud era, en el mejor de los casos, cuestionable. Sin embargo, muchos musulmanes chiitas en Lucknow estaban convencidos y conmovidos hasta las lágrimas por el regreso de su reina. Resultó que eso fue todo lo que hizo falta. Los funcionarios temían la ira de los chiitas en Lucknow si pensaban que su reina estaba siendo maltratada, y en 1984 finalmente cedieron, ofreciéndole 10,000 rupias para comprar una casa, que era mucho dinero en ese momento, pero ella dijo que era demasiado poco.
Entonces le ofrecieron una casa de 4 habitaciones. Ella dijo que era demasiado pequeña. Por su terquedad, la primera ministra Indira Gandhi otorgó a la familia el Malcha Mahal, un pabellón de casa de piedra roja en las afueras de New Delhi, construido en el siglo XIII. Pero estuvo lejos de ser un final feliz. La casa era una reliquia oscura y desmoronada, sin electricidad, perdida en el bosque y lejos de cualquier comunidad. Willett y sus 2 hijos vivieron allí en la pobreza hasta que uno tras otro fueron falleciendo y el linaje Mahal dejó de existir. Pero en esta historia, en 2019, la periodista del New York Times, Ellen Barry, investigó a la familia y conoció al último miembro restante, el príncipe Cyrus, antes de su muerte. Barry descubrió que a pesar de su fuerte insistencia, la familia no tenía ninguna relación con la realeza Urdu. Willett era en realidad una ama de casa de la India que se mudó a Lahore, Pakistán, después de la partición de la India, cuando pasó a convertirse en 2 países. ¡Ayos! El verdadero nombre del príncipe Cyrus era Mickey Butt. Si es así, ¿por qué Willett protestó en una estación de tren durante 10 años? Bueno, después de mudarse a Lahore, Willett añoraba el país de su infancia. También tenía antecedentes de una enfermedad mental. Tras la muerte de su marido, pasó 6 meses en un hospital psiquiátrico. Una vez liberada, adoptó su nueva personalidad como reina de Urdu y les dio a sus hijos unas iguales. Luego empacó todas sus pertenencias y regresó a la India. Pero espera, si ella no era realmente de la realeza, ¿cómo explicas todos los sirvientes? ¿Y sus perros? Bueno, los sirvientes probablemente eran voluntarios que también añoraban la India de antaño y creyeron en la historia de Willett. Ella era muy persuasiva. ¿Y los perros? Lo más probable es que se tratase de simples perros callejeros que ella acogió y cuidó. Hombre, qué historia tan increíble. Pero ahora aumentemos el factor espeluznante. En 2008, en la ciudad de Kazuya, Japón, un hombre de 57 años vivía solo en su casa, solo que estaba confundido. Durante los últimos meses, la comida había estado desapareciendo misteriosamente de su cocina. Sospechando que lo estaban robando, instaló una cámara de CCTV para espiar la habitación por la noche. Cuando vio las imágenes quedó impactado. La cámara mostraba a una mujer extraña merodeando por su casa en plena noche. ¿Alguien más se estremeció? Aterrorizado, el hombre llamó a la policía, quienes procedieron a registrar el lugar. Después de abrir un armario con estantes, la encontraron, una mujer de 58 años acurrucada en un colchón. La policía la arrestó inmediatamente por allanamiento. Ella dijo a las autoridades que no tenía hogar y que simplemente no tenía lugar a donde ir. Así que una noche, después de que él la había dejado sin llave, ella se coló en su casa y terminó viviendo allí sin ser detectada durante aproximadamente un año. Como mínimo es impresionantemente silenciosa. Esta historia ha sido erróneamente atribuida en línea en muchos artículos y foros con capturas de pantalla de un video completamente diferente de hace 15 años. Resulta que las imágenes son de un video publicado por You Know It Joe en Nueva York, en noviembre de 2009. El video es de una cámara oculta que Joe instaló donde captó una misteriosa mujer merodeando por su apartamento al anochecer. Eso es seriamente escalofriante. Lo peor de todo es que la descubrió robándole la comida y orinando en su fregadero. En junio de 2025 publicó videos de actualización de Shortly después de ese primer video. Al parecer ella se hizo un nido en el desván. Aparentemente él subió para confrontarla y ella se abalanzó sobre él, tirándolo de la escalera. ¡Cielos! La policía se la llevó y su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sus videos de actualización dan más detalles, ya que admite que no la conocía, pero la policía pensó que llevaba allí unas semanas y probablemente se coló por la ventana para robarle. Incluso dijeron que no era la primera vez que algo así ocurría. Recuérdame instalar cámaras de CCTV en mi apartamento ya. Aún así, no es tan malo como la siguiente historia. En 2012, en la ciudad de Rock Hill, Carolina del Sur, en Estados Unidos, Tracy era una madre soltera que cuidaba a sus 5 hijos. Constantemente oía ruidos de golpes que venían de su ático y asumió que era solo un animal. Entonces, una vez ella estaba en su habitación cuando escuchó un poderoso golpe desde arriba. Los clavos saltaron del techo y comenzaron a caer sobre su cama, lo que la hizo preguntarse si la casa estaba embrujada. Pero la verdad era mucho más inquietante. Pidió a sus hijos mayores y a su sobrino que subieran al ático para ver qué había allí. Al mirar en la oscuridad, vieron que algo se movía. Era un hombre durmiendo en una cama improvisada hecha con abrigos y chaquetas, pero no se trataba de un vagabundo cualquiera. Era el ex de Tracy de hacía 12 años. Ella había roto con él en aquel entonces debido a sus problemas de adicción y con el crimen. Apenas había salido de prisión hacía 2 semanas y nadie sabe cómo había logrado colarse en la casa, y más aún en el ático. La familia llamó a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron, el ex había huido del ático.
Al investigar la escena, los policías encontraron botellas llenas de heces y orina. Lo peor de todo es que justo encima de la habitación de Tracy había una mirilla por donde él la había estado espiando. Cielos, hasta donde yo sé, el hombre sigue prófugo. En cuanto a Tracy y su familia, no pudieron dormir por la noche durante semanas. Y honestamente, no los culpo. Ahora nuestra última y más loca historia. Fue en 1999 cuando los desarrolladores construyeron Providence Place Mall, en un esfuerzo por revitalizar la ciudad de Rhode Island. Mientras se construía, un joven artista local llamado Miguel pasaba por el lugar todos los días. Solo que un día notó algo inusual. Una sección del sitio no tenía sentido. Justo al lado del río había dos grandes paredes que casi se tocaban, pero no del todo, dejando un hueco en el medio que conducía a un gran espacio donde no pasaba nada. Parecía algún tipo de accidente de diseño. Un espacio extraño que existía puramente debido a los ángulos de las otras áreas diseñadas intencionalmente a su alrededor. Por extraño que pareciera, Miguel no le dio mucha importancia y siguió caminando. Pero 4 años después de terminarse el centro comercial, un segundo grupo de desarrolladores decidió que el distrito histórico de la ciudad sería el lugar perfecto para revitalizarlo. Desafortunadamente, querían derribar el edificio en el que vivía Miguel para hacerlo. Aunque ser desplazado mataría la motivación de la mayoría de las personas, el evento devastador en realidad golpeó a Miguel con un rayo de inspiración y regresó a ese extraño vacío que había visto todos esos años atrás. Aunque la habitación era innegablemente estrecha, tenía al menos 84 metros cuadrados. Eso es más grande que el tamaño promedio de un apartamento de una habitación en la ciudad de Nueva York, lo que significaba que Miguel estaba sentado sobre una propiedad privilegiada y completamente gratuita, justo en el medio del centro comercial. El espacio escondido era más perfecto de lo que Miguel hubiera podido soñar, y al ver cuánto potencial tenía, se lo contó a sus otros amigos desplazados y decidieron vivir allí. Limpiaron la habitación de suciedad, trajeron galones de agua, comida enlatada y cables de electricidad, y luego decoraron el lugar con muebles. Con un golpe de ingenio, instalaron una puerta de servicio sencillo para ocultar la entrada, haciendo que todo el conjunto pareciera cualquier otro espacio de almacenamiento inocuo desde el exterior. Lo único que les faltaba era agua corriente, pero gracias al cine nocturno del centro comercial, incluso las idas al baño nocturnas no parecían tan sospechosas. En definitiva, tenían la casa perfecta. Al mezclarse con el flujo de multitudes que visitaban el centro comercial, podrían trasladar la mayoría de sus cosas a este lugar a plena luz del día. Esperaban que la policía del centro comercial eventualmente los encontrara, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y los meses en años, la seguridad nunca llamó a su puerta. Excepto que un día regresaron al apartamento solo para descubrir que habían sido completamente descubiertos. Habían derribado la puerta de servicio y les habían robado la consola de juegos, junto con algunas de sus obras de arte y un álbum de fotografías. Curiosamente no se habían llevado nada más de valor, ni el televisor ni los cubiertos, solo las cosas realmente personales. Quedó terriblemente claro que no se trataba de un robo cualquiera, y lo peor era que obviamente alguien más sabía de la habitación. Bueno, el tiempo pasó y el robo siguió sin resolverse, por lo que los inquilinos ilegales decidieron entrar o salir solo por la noche. Pero un día Miguel trajo a una amiga que estaba de visita, y no pudo evitar darle un tour completo por su original hogar. Justo cuando estaban a punto de irse y Miguel abrió la puerta, 3 guardias de seguridad irrumpieron de repente y lo detuvieron en el acto. Resultó que 2 policías del centro comercial habían descubierto la habitación y eran responsables del robo anterior. En lugar de vaciarlo todo, se habían llevado objetos personales para poder intentar identificar a los culpables. Evidentemente habían estado acechando la entrada, esperando que alguien regresara bajo su vigilancia. Y la tonta decisión de visitarlo durante el día significó que el proyecto de Miguel estaba a punto de detenerse abruptamente. Miguel fue enviado a un tribunal penal donde la fiscalía presentó una larga lista de cargos, entre ellos allanamiento y violación de propiedad privada. Sin embargo, al juez le preocupaban menos los cargos y estaba más impresionado por la audacia de Miguel. Estaba tan sorprendido que el juez finalmente declaró que la creación del apartamento no era un acto criminal, y en lugar de castigar a Miguel con una pena severa o una multa cuantiosa, le aplicó un delito menor por allanamiento y lo envió de regreso a su casa. Este tirón de orejas no fue nada menos que un milagro. De alguna manera Miguel había vivido intermitentemente en el centro comercial durante años, y aunque lo habían atrapado, no le costó absolutamente nada. Lo que no significa que saliera ileso. A Miguel le prohibieron la entrada al centro comercial, y aún hoy en día no le permiten poner un solo pie cerca de su antigua casa. Y eso es todo. ¿Cuál de esos lugares te pareció el más increíble? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.